No es solo eso, es Guerrero, pero es Jalisco con un coche bomba, bueno, con una mina terrestre que vuela un coche, pero también hay coches bomba. Iba a haber un coche bomba en Jalisco hace unos días y hace un par de semanas uno que sí fue coche bomba estalló en Guanajuato. Pero no nada más son los coches bomba, es el recrudecimiento de la violencia. En Colima, le contaba ayer, los jueces ya no despachan en el tribunal, están haciendo home office por miedo a que los maten y no exageran, no exageran, los pueden matar. Acaban de matar el domingo a 2 funcionarios del Poder Judicial allá en Colima, en las instalaciones del Poder Judicial, en las inmediaciones. El país está descomponiéndose y le faltan al presidente de la República pues poquito más de un año para que termine su sexenio, falta menos de un año para las elecciones. Tendrá que ver esto, querido Ezra Shabot. ¿Qué lees? Mil gracias, Ezra, buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, lo que dices tú es correcto, se está descomponiendo el esquema de seguridad. No es que estuviera bien o caminando de alguna forma y algo haya pues modificado, pero sí se ha recrudecido este tema de la violencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esta estrategia diseñada por el gobierno federal desde el inicio del sexenio de no confrontar a los cárteles. Esta idea de llamado abrazos, no balazos, está ligada a esta idea de que es posible administrar la violencia, que es posible administrar y controlar de alguna manera a los grupos armados. Y lo que ha sucedido en el país, sin duda alguna, es que lo que ya tenemos es una cantidad, pues todavía difícil de cuantificar, pero sí bastante grande, de grupos que están armados, no solo grupos que dirías tú, pues son focalizados o pequeños, sino estamos hablando de grupos que han conseguido, además, por supuesto, de armarse hasta los dientes, conseguir una base social. Y creo que este es el punto central. Cuando vemos lo que sucedió en Chilpancingo, te das cuenta que pues se trata no solamente de un crimen organizado que pone bombas o que ataca a determinado sector de la sociedad, ya sea del propio gobierno o de la sociedad misma, sino que estamos hablando de personas que se han convertido en parte integral, digamos, del modelo del crimen organizado como un sector que vive directamente de él. Es una especie de gobierno en paralelo que ha podido ir caminando y avanzando en los últimos años y que como tal genera violencia. Esta idea de pues administrarlos y evitar confrontarlos para que no choquen entre sí primero, entre los distintos fragmentos, en esta fragmentación enorme de grupos criminales, que ahora cuando se habla, ya hablas de decenas que están en un estado y en otro y en otro y en otro. Estamos hablando fundamentalmente de grupos que por un lado tienen armas, tienen gente preparada para disparar, para matar, para poner bombas, para lo que tú quieras en términos de violencia, y por otro lado una base social a la cual apoyan. O sea, un grupo de gente, de aquellos que por supuesto carecen de lo mínimo, pero que son subsidiados, llamémosle así, que son financiados por estos grupos como parte del apoyo social. Y por eso tienes, por un lado, las manifestaciones a favor y el apoyo, la protección propia de la sociedad, y por otro lado, este recrudecimiento de los distintos cárteles fragmentados que uno a uno termina por enfrentarse para tratar de ocupar una mayor cantidad de territorio. Y uno diría, pero esto se ha descompuesto, esto lo teníamos de antes. ¿Qué sucedió en las últimas semanas, te diría yo, o en el último mes? Pues simplemente que estos grupos dependen también de acuerdos con el gobierno federal. Esto ha existido siempre, Luis. Y pues lo que ocurrió es que una Secretaría de Gobernación pues fue finalmente desocupada y vuelta a ocupar por alguien más. No es que Luisa María Alcalde no tenga la capacidad o no tuviera la capacidad para poder enfrentar esta situación, pero lo cierto es que en el momento en que Adán Augusto sale, parecería ser que el aparato de control y los mecanismos que de alguna forma administraban, entre comillas, esta violencia, pues terminaron por deshacerse, por descomponerse, y tienes en el último mes un incremento sustancial, independientemente de que se traten de maquillar cifras con respecto a homicidios o a violencia.
esta agudización, digamos, de la expresión violenta de coches bombas, de manifestaciones a partir de las cuales finalmente termina el gobierno doblando la mano, le llaman una negociación, estás negociando finalmente no con la base social directamente como en algún momento pues lo quiso manejar el propio presidente, pero sí como la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que dice abiertamente, pues se trató en el caso de Guerrero, pues de una negociación directamente con los grupos criminales, con los ardillos, con aquellos que de una u otra forma pues hay contacto con ellos. Más allá de evitar, por supuesto, un mayor derramamiento de sangre, lo cierto es que estos grupos, Luis, han venido creciendo en forma significativa y esto hay que ponerlo en el contexto de la propia elección presidencial y las campañas. ¿Dónde van a hacer campaña los candidatos? ¿De qué manera en la zona? Fundamentalmente en el caso del Pacífico, estos grupos inciden directamente en el proceso electoral. Es algo que ya sabemos que existe, que está presente y que de una u de otra manera exige acuerdo por parte de las autoridades para poder, uno, realizar la elección y dos, por supuesto, impulsar a un candidato ganador. Esto es un problema muy grave en el contexto de una disputa presidencial, en donde lo que estaríamos también considerando es básicamente si este crimen organizado, fragmentado, por supuesto, no es la época ya de los grandes cárteles que teníamos hace décadas, si estos cárteles fragmentados estarán en disposición, por supuesto, de permitir en las zonas que controlan una elección limpia. Difícil, casi imposible pensarlo, y serán un factor fundamental en el propio desarrollo del país. Desgraciadamente hemos llegado a ese nivel, Luis, de deterioro en términos no solo de seguridad, no solo de control social, de atraer o de convencer a la población de no meterse en esas áreas, sino también hemos llegado al tema del control político y cuando se pierde eso, se pierde todo, se pierde el país, Luis. Gracias, querido Ezra, te mando un gran abrazo y te seguimos en @ZChabot. Gracias. Gracias, buen día.